a meternos en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Tengo una palabra que el Señor me dio hace tiempo, pero que ayer estaba reflexionando muy especialmente, y está en Mateo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Hay una palabra de Dios que para mí es muy sorprendente. Es una palabra muy poderosa, que está en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Son 4 versículos nada más. 24 al 27 de Mateo 17. El mensaje se llama La solución está en Jesús. La solución está en Jesús. Dice la palabra. José, ¿estás ahí? Muy bien. Escuchen. Dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm o Capernaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí lo paga. Y cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Y Jesús dijo: entonces, escuchen, los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar, echa un anzuelo, dice, y abre la boca del primer pez que saques, y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. La solución está en Jesús. ¿Por qué? Bueno, yo no solamente estaba hablando de este episodio en forma particular, sino en todo el contexto de lo que significa Cafarnaúm o Capernaúm, como se conoce tradicionalmente. Y yo quiero compartir esto porque los discípulos, escuchen bien, los discípulos en ese entonces no tenían la posibilidad de dar respuesta a lo que le estaban exigiendo, que era que paguen impuestos, porque no tenían la forma de pagar. Hoy en día lo que el Señor me mostraba es que nosotros no tenemos soluciones a tantas cuestiones que creíamos que siempre podemos solucionar con nuestras fuerzas. Tal vez si hoy caemos y sabemos que no, gracias a Dios estamos protegidos porque el Señor es escudo alrededor nuestro, pero si el virus te agarra, si el virus nos quiere tocar, nosotros no podemos hacer nada para contrarrestarlo. No hay un antídoto, no hay un remedio, no hay una solución, ni siquiera vacuna. No hay forma de poder luchar contra él, ni la ciencia, nada puede detener este virus que ha matado a muchas personas. No hay soluciones en nosotros. Tal vez tenés que arreglar un tema económico, decir, bueno, mañana salgo a vender. No se puede salir a vender. Mañana salgo a hablar a un banco. No, mañana no podés hablar con un banco. El banco tenés que ser cliente y pedir turno para que tal vez en una semana o 10 días tal vez te den lugar. Mañana agarro el auto y voy a hacer un par de viajes, agarro una camioneta y salgo a hacer un reparto. Nada de eso se puede hacer. Es decir, hoy no tenemos las soluciones a mano, dependiendo de nuestras fuerzas, de ninguna manera. Tal vez algunos sí u otro por la actividad que le toca puede solucionar un tema económico, pero seguramente no podrá resolver el tema de la enfermedad. No podrá resolver un tema, como recién decíamos, estamos orando por alguien que tiene metástasis en el cerebro. Eso es irremediable humanamente, científicamente imposible. Mas lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así que no hay soluciones que nosotros podamos manejar. Y yo quiero que nosotros reflexionemos un poquito en las verdades que dice este texto. Este texto tiene verdades muy profundas que quisiera que nosotros podamos entender. Primero, el verdadero Capernaúm o Cafarnaúm. El verdadero Capernaúm es Jesús.
Saben que Capernaum era la ciudad donde Jesús y los discípulos permanentemente iban, porque era una ciudad que los recibía bien. Ustedes saben que en Jerusalén Jesús no podía hacer milagros porque la gente era incrédula, porque la gente era áspera, porque la gente rechazaba y chocaba con el mensaje del Señor. Pero el Señor permanentemente iba a Capernaum porque era una ciudad humilde, una ciudad, no estoy hablando pobre, sino humilde de corazón, de trabajadores, de lugares, de plantaciones, de verde. Era un lugar de descanso. ¿Saben lo que significa Capernaum? Capernaum significa lugar de descanso. Significa ciudad de Nahum. Y significa esto, escuchen bien, significa ciudad de alivio o ciudad de consuelo. Capernaum significa la ciudad de Nahum o la casa de consuelo. Y esto es significativo para los apóstoles y para Jesús, porque ellos iban a ese lugar a descansar. Iban a ese lugar a ejercer un ministerio, pero en paz y en tranquilidad, porque había muchos enfermos que se sanaron en Capernaum. Hubo muchos endemoniados que se liberaron en Capernaum. También era un lugar de paso hacia el norte, a la ciudad de Damasco, capital de Siria, donde había muchos comerciantes que paraban en Capernaum como un lugar de descanso, de sosiego. Y también paraban cuando iban al mar Mediterráneo como un lugar de descanso, un lugar de sosiego. Ellos iban a esta ciudad, ellos iban a este lugar a descansar, iban a tener un poco de descanso, de tranquilidad, porque Capernaum significa la ciudad de sosiego, la ciudad de descanso, la ciudad de consuelo. Pero fíjense qué interesante. Ellos llegan a ese lugar, como yo les decía, un lugar de relajación, un lugar tranquilo, un lugar donde eran aceptados, donde eran recibidos. Y cuando llegan, lo primero que sucede, escuchen esto, aparece el enemigo poniéndole trabas, poniéndole angustias o tratando de detener el espíritu que ellos tenían. Porque lo para los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos, podemos decir, son los demonios hechos hombres. Eran las personas de mala fama, eran las personas rechazables, despreciables de todo lugar. Y cuando Pedro está llegando a ese lugar, cuidado por favor la mesa, cuando Pedro está llegando a ese lugar, cuando está llegando al lugar de la casa donde iban a descansar, él, antes de entrar, lo para un cobrador de impuestos y le dice: ¿pagaste los impuestos? Yo quiero que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo. Hay veces que nosotros queremos paz, queremos descanso, queremos sosiego, queremos consuelo, queremos alivio, pero en el momento justo que estamos tratando, ¿no?, de recibirlo, de tener comunión con Dios, de tener un momento distendido, tranquilo, en ese momento aparece el enemigo, aparece el diablo. Aquí estos cobradores de impuestos son como los demonios que aparecieron a ponerle intranquilidad a Pedro. Pedro, vos no podés seguir tranquilo cuando los impuestos están sin pagar. Y vos estás escuchando hoy esta canción que cantamos, levanto mis manos, cuando no tengo fuerza busco al Señor, pero va a aparecer el enemigo, va a aparecer el cobrador de impuestos y te va a decir: vos no te relajes tanto, y va a querer cobrarte tus errores, va a querer cobrarte lo que hiciste mal. ¿Cuántos hemos escuchado gente alrededor nuestro, familias, conocidos, amigos, personas, compañeros de trabajo que te dicen: vos me la vas a pagar, porque te quieren cobrar tus errores, mis errores, nuestras equivocaciones? Y Capernaum era el lugar de descanso, pero se transformó en lugar de nerviosismo, porque cuando Pedro llegó a Capernaum, los cobradores de impuestos le dijeron: ustedes tienen que pagar, no se relajen tanto, no vengan a descansar tanto esta ciudad, no vengan a buscar tranquilidad, porque ustedes tienen que pagar los impuestos. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando un Capernaum? Estamos buscando un tiempo de paz, un tiempo de descanso, un tiempo de relajación, un spa. Yo pensaba cuántas personas dicen: me voy a otro país. Recuerdo cuántas personas dicen: yo me voy a España, porque en España tengo posibilidades, tengo trabajo, tengo esto. Y en España
La gente desesperada lamentó haber estado en España por el coronavirus, por ejemplo. Y no estoy hablando de España, Italia o cualquier lugar, Estados Unidos, donde sea, donde estaría nuestro spa, donde estaría nuestra seguridad, donde estaría nuestro presente, nuestro futuro. Sin embargo, he escuchado argentinos que fueron a España y se establecieron allá por un futuro, y el coronavirus les cortó la vida directamente. ¿Se dan cuenta? El Capernaum es lo que nosotros queremos elegir para tener paz. Pero Pedro, cuando dijo esto, dijo, sí, pagamos, dijo por decir. Y entró a la casa donde iban a parar. Y antes que hable, Jesús le dijo, Pedro, quédate tranquilo. Jesús le dijo a Pedro, yo tengo la solución. Jesús tenía la solución para dársela a Pedro. Pedro le dijo, no es Capernaum. O Jesús le dijo, tal vez no directamente, pero indirectamente le estaba diciendo, bueno, no es Capernaum. Porque aquí también hay cobradores de impuestos. No es el lugar, no es la situación. Vos que estás escuchando ahora, en esta mañana, no es el trabajo, no es la situación, no es el entorno. Solamente cuando Pedro entró a la casa donde estaba Jesús, allí estaba la solución. En ese lugar, en ese momento, en esa hora, la solución, la paz, la palabra de esperanza y la solución la tuvo Jesús. Y esto es lo que te quiero decir en esta mañana. Capernaum, aunque sea la ciudad de consuelo, allí también estaban los cobradores de impuestos. Allí estaban los que estaban persiguiendo. Pero Pedro entró donde estaba Jesús, en la casa donde estaba Jesús. Si vos entrás donde está Cristo, si vos te unís a Cristo, si vos escuchás la palabra del Señor, entonces esa palabra le trajo respuestas y le trajo consuelo y le trajo alivio. Pedro se quedó tranquilo porque dijo, Jesús nos solucionó el problema. ¿Quién te va a solucionar tu problema? ¿Dónde está la solución de tu problema? Pero hay algo más que quiero rescatar. Es que la segunda verdad que le quiero decir es lo que Jesús dijo. Jesús habla y dice, dime Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos o a los extranjeros? Jesús no solamente es el Capernaum, es el alivio, es el consuelo, es la paz, es la respuesta, sino que la segunda verdad que Jesús dice es que Jesús te pone y te sitúa en una posición diferente. Recién leímos el Salmo 8, que dice, cuando miro los cielos, lo que sobra, dice, tú nos hiciste casi igual a ti, nos hiciste como reyes y nos diste tu propia autoridad. Dios le da una posición, le dice, Pedro, vos no sos extranjero, Pedro, vos no sos un extranjero, un ajeno a esta realidad, vos sos dueño, Dios te hace dueño. Vos cuando llegás a tu casa, vos tenés la llave de tu casa, no pedís permiso para entrar a tu casa porque vos tenés la llave, vos sos dueño, vos manejás esa situación. Si yo tengo un auto, yo tengo la llave, soy el dueño, no tengo que pedirle a otro, tengo autoridad sobre la llave, sobre el auto, sobre lo que tengo mío. Pero venían los cobradores de impuestos, yo pensaba en un ejemplo. Yo decía, bueno, vamos a seguir con el tema del auto. Vos te compras un auto y pagás 50 cuotas y te llevas el auto. Y el cobrador te va a venir a cobrar la primera cuota. Vos te diste un anticipo, te llevaste el auto. Y te va a cobrar la primera cuota. Pero antes que venga el cobrador, el Señor, Jesús, compra la empresa. Se hace dueño de la empresa y te dice, vos sos mi socio ahora. Vos sos parte de esta empresa. Así que, hermanos queridos, nunca más nadie te va a tener que venir a cobrar nada sobre ese auto. ¿Por qué? Porque vos ya sos dueño del auto, sos dueño de la fábrica, sos dueño de todos los autos, sos dueño de las máquinas, sos dueño de los cobradores, si querés, sos dueño de todo. Así que ese auto que tenías que pagar ya no lo tenés que pagar más, porque no solamente es tuyo, sino todos los autos de esa fábrica son tuyos. Y eso es lo que dice el Señor. Nosotros somos dueños, nosotros somos reyes. Mire, David era rey y lo puso como rey el Señor. Y le dijo, ¿qué va a hacer el que venza a Goliat? Dice, bueno, no va a pagar más impuestos y se va a casar con la hija
del rey. Es decir, vas a formar parte del reino, vas a formar parte de la casa del rey, vas a formar parte del palacio del rey. En el palacio no se pagan impuestos, al contrario, se recibe el dinero. Se recibe el dinero de los ciudadanos, se recibe el el dinero de los extranjeros, pagan impuestos, pagan esto, pagan lo otro. ¿Por qué? Porque hay que mantener la ropa del rey, porque hay que mantener la comida del rey, porque hay que mantener el ejército del rey, porque hay que mantener los séquitos del rey, porque hay que mantener las armas del rey, los caballos del rey, el palacio del rey, la casa del rey. Así que ahora el Señor te pone en una posición. Esta es una verdad. Le dijo, ustedes no son extranjeros. Yo quiero decirte esto, nosotros no somos extranjeros. Los extranjeros pagan, pero ahora nosotros formamos parte del reinado. Dios nos hizo sus socios. Ahora somos dueños, tenemos autoridad, tenemos la llave. Vos, yo, tenemos la llave que Dios nos ha dado. Y esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Pedro, vos sos ahora el dueño. Vos sos junto conmigo el que tiene autoridad en este reino. Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo, pero nosotros no somos príncipes, somos reyes. Estamos por encima del príncipe, porque lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, lo leímos hace poco, donde dice, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, y reinaremos sobre la tierra. Dios nos ha puesto en una posición de rey. Dios nos ha puesto en un lugar de autoridad. La llave está en tus manos. La llave no la tiene fulano, mengano, sultano, no la tiene el jefe, no la tiene el vecino, no la tiene el pariente, no la tiene el amigo. La llave la tenemos nosotros porque Dios nos hizo reyes y nos dio una posición. Capernaum, nuestra solución, nuestro alivio, nuestro consuelo, la ciudad de consuelo es Cristo. Porque en la casa de Cristo, ahí Pedro recibió, cuando estuvo junto con el Señor, recibió la respuesta. Segundo, Cristo le dio una posición, nos hizo dueños y nos puso una autoridad. Y tercero, con esto termino, Jesús se mueve en la dimensión de los milagros. La verdad es que Jesús se mueve en la dimensión de los milagros. Yo te dije, no hay nada que podamos hacer. Si querés salir mañana a trabajar un extra, no vas a poder seguramente. Si querés hacer algo extra, no vas a poder hacerlo. Si querés hacer algo especial, no vas a poder hacerlo. Si mañana querés ir a ver un gerente del banco, no vas a poder hacerlo. A lo sumo pedís un turno para dentro de 10 días, en el mejor de los casos. No vamos a poder. Pero lo que sí podemos hacer es movernos en la dimensión de lo milagroso. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesús se movió en la dimensión de lo milagroso. Hasta lo que hizo parece provocador, parece burlesco. Anda, pescate un pez, sacá del anzuelo, sacá un pez. Cuando saque el anzuelo vas a sacar la moneda. Pagá mi impuesto y pagá el tuyo, porque Pedro dijo que había pagado, pero Pedro tampoco había pagado. Así que hasta parece como con desprecio, como con de sobra, que dice Jesús, anda, sacá la plata de cualquier lado. ¿Dónde se te ocurre sacarla? No sé, ¿de dónde se te ocurre? Bueno, de un pez. Del lugar más inverosímil, del lugar más extraño. Dios se glorifica porque Dios se mueve en la dimensión de lo milagroso. Escucha esto, Dios se mueve en la dimensión del milagroso y nos metió a nosotros para que nos movamos en la dimensión del milagroso. ¿Por qué un pez? Porque el pez ¿de quién es? Del Señor. Porque la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios es el dueño de todo. Así que hasta con desprecio, hasta en forma, digamos, de broma parecía, de burla, no sé qué decir. Jesús dijo, anda a sacar de ese pez. ¿Por qué? Porque el pez es del Señor, porque el mar, porque la tierra, porque todo es del Señor. Y Dios se mueve en esta dimensión de los milagros. Y esto que estamos escuchando, ¿no? Lo que el virus nos dejó, escuchamos esa canción que se le había mandado. Decía que este me ha enseñado a tener una forma diferente de vivir, a valorar la vida. Y en este tiempo tenemos que obligatoriamente aprender a depender, que no consiste, o a entender que no dependemos de nuestro trabajo, sino que debemos depender de la mano poderosa de Dios. Yo quiero decirte, y con esto termino, Dios tiene la solución. ¿Dónde está la solución? En Jesús. Él es tu Capernaum, Él es tu consuelo, es tu alivio, Él es tu paz, Él es tu esperanza.
En la casa donde estaba Jesús estaba la solución, no en Capernaum. No es en un país, no es en un nuevo trabajo, no es en una nueva situación, no es en un spa. La paz estaba en la casa donde estaba Jesús. Ahí Jesús le dijo: Pedro, quédate tranquilo, yo tengo las respuestas. La otra verdad, que el Señor nos dio una posición, nos hizo reyes, nos dio autoridad, somos los dueños. Vos tenés la llave, vos tenés la llave que el Señor te ha dado, vos tenés y yo tenemos la llave de la solución. Y lo último que dijimos, Jesús se mueve en la dimensión de lo milagroso. Yo no sé dónde está buscando respuestas, pero las respuestas están en el lugar más increíble. ¿Por qué? Porque un pez tiene la solución, porque un perro tiene la solución, porque un árbol tiene la solución. No, lo que está diciendo el Señor es que lo más increíble para los hombres es lo que Dios puede hacer para darnos la victoria. Así que cerrá los ojos en este momento, vamos a orar. Y vuelvo a decirte, la solución está en Jesús. Él es tu Capernaum, Él es tu ciudad de consuelo. Tu ciudad de Naúm significa ciudad de consuelo, ciudad de alivio, ciudad de paz. Él es nuestra paz. En la casa donde estaba Jesús, Pedro encontró la solución. Pedro encontró la contención. Él llegaba angustiado en un lugar donde quería relajarse y los cobradores de impuestos le quisieron arruinar el día. ¿Cuántas veces el diablo te quiere arruinar el día? Te quiere arruinar el mes, te quiere arruinar la semana, te quiere arruinar las situaciones. Pero Jesús le dijo: tranquilo, tranquilo Pedro. Ni siquiera habló Pedro. Ya sabía lo que tenía en el corazón. El Señor ya sabe lo que tenés en tu corazón. Dice: tranquilo, Pedro. Nosotros somos los dueños. Esto lo vamos a solucionar. Muy fácil. Con un anzuelo. Con una caña de pescar. Con un anzuelo, mira, un anzuelo es algo así chiquitito. Pero que es muy poderoso. Que pincha muy fuerte, que te puede enganchar, te puede lastimar. Es algo pequeño, pero es algo poderoso. Así es, en las pequeñas cosas está ese poder de Dios. Cerrad los ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora que tú estés haciendo un milagro en la vida de cada uno. Señor, queremos movernos en la dimensión de lo milagroso, en la dimensión de lo sobrenatural. Pero necesitamos que tú seas nuestro Capernaum, que tú seas nuestra paz y nuestro consuelo, que tú seas nuestro alivio cuando viene el enemigo para cobrarnos los impuestos, para cobrarnos nuestros errores. Cuando el diablo te viene a decir: me la vas a pagar. Cuando alguien humano alrededor tuyo te dice: vos me las vas a pagar. Quédate tranquilo, quédate tranquila, porque el Señor tiene un pez. Porque el Señor tiene una solución, porque Él es el dueño de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te bendecimos en esta hora. Yo le pido que oremos y cantemos nuevamente esta canción, Cuando levanto mis manos. Yo creo que Pedro lo que estaba haciendo en ese momento era levantando sus manos, diciendo: Señor, tú eres la respuesta, tú eres la solución, tú eres el que puede pagar esto que yo no puedo pagar. ¿Cuántos límites tenemos? Muchos. El Señor va a bendecirte y va a hacer que puedas pagar lo que tengas que pagar. Vamos, levanto mis manos.